yo creo que 7 u 8 meses, no sé cuánto, estuvimos aquí haciendo una conferencia de jóvenes y bueno, teniendo un estudio también con mi hermano, ¿verdad? De los matrimonios también. Y bueno, me da una alegría poder estar aquí para compartir con ustedes y poder tener con ustedes esta charla, taller, conferencia, retiro de 2 horas, ¿verdad? Que vamos a tener ahorita. Y aunque suena así, la verdad es que sí quisiera que ustedes pudieran tener el máximo de atención porque estamos en tiempos difíciles. Yo podría decirles que Baja California es como el laboratorio de algunos experimentos sociales, educativos que hay en nuestro país, porque muchas veces, bueno, empieza todo por allá y bueno, corre hacia abajo. Bueno, se gesta en el centro del país, lo avientan a baja y de ahí viene hacia acá a ver cómo va funcionando. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de qué es esta situación de la crianza ante el progresismo. En realidad vamos a hablar mucho más de la crianza que del progresismo, pero quiero que entiendas por qué es importante que nosotros como cristianos, como padres, ¿verdad? Como padres y como cristianos, es decir, si no eres padre, pero eres cristiano, entonces hay mucho que vas a poder recibir de esta charla. Porque aunque tú todavía no fueras padre, vives en una sociedad que tiene una tendencia hacia el progresismo. Y esto, aunque no tiene tanto que ver, entre comillas, con el cristianismo, bueno, nos arrastra a la hora de que es como el pabellón o el fundamento sobre el cual se legislan las leyes que nos hacen vivir a todos bajo las mismas reglas. Y si los cristianos no entendemos sobre qué estamos pisando, bueno, pues simplemente vamos a ser arrastrados a un tipo de situaciones que no nos van a ser favorables. Yo creo que desde ahorita ya no lo son, pero como te decía, bueno, es importante entender dónde estamos pisando primero, ¿no? Entonces, yo explicaba ya hace algunos meses qué es esta idea del progresismo, ¿no? Porque a veces esto es un tema de moda, últimamente más hay un asunto gestándose ahí en las redes sociales acerca de una batalla por la cultura y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se está peleando por la cultura? ¿Por qué hay una tendencia, verdad, a abandonar las ideas conservadoras, el pensamiento cristiano, ¿verdad? Y decir que ha quedado obsoleto y que hay que avanzar hacia adelante. A veces yo no entiendo muy bien qué se quiere decir cuando tú hablas con alguna persona, ¿verdad? Y le explicas de tu fe y le dices, soy un cristiano, ¿verdad? O yo no hago estas cosas porque soy un cristiano. Bueno, algunos ya van a empezar a decirte, bueno, es que tienes que avanzar, ¿no? El cristianismo es lo de antes, lo de ahora es otra cosa, ¿no? Pero voy a decirte algo, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es eterna, porque nuestro Dios es eterno y los principios que Dios estableció son permanentes, no cambian. Esto es la grandísima o el grandísimo tesoro que tienen los cristianos en la actualidad, en un tiempo cuando no hay verdad, en un tiempo cuando no hay fundamentos sólidos, en un tiempo en el que la gente no sabe qué creer, sobre el cual si edificamos, nuestra construcción permanecerá. El fundamento movible, que es la verdad de Dios, de la palabra y de la persona de Cristo, pero también estos principios, ¿verdad?, de formación que trascienden los tiempos. Así que, así en resumidas cuentas, la idea del progresismo tiene que ver con un pensamiento posmoderno. Y para hablar de posmodernismo, tengo que irme para atrás para hablar qué es lo moderno en la política y la filosofía, y qué fue lo clásico, y bueno, y qué fue lo anterior a lo clásico, ¿no? Ya algunos que estuvieron aquí en la conferencia pasada, yo creo que ya tienen en su mente más o menos un bosquejo de la idea, y si no te acuerdas, a lo mejor ahorita que yo vaya avanzando vas a entender de qué hablo. Pero si no, es muy sencillo, mira, antes de Cristo, el pensamiento dominante era el pensamiento helenista o el pensamiento griego. De hecho, Roma se estableció sobre este tipo de pensamiento y filosofía y sistema de lógica. Y la innovación del pensamiento griego, o la razón por la que todavía hasta hoy el pensamiento griego rige muchas de las cosas en la sociedad, es porque el pensamiento griego tenía cierta innovación con respecto a las anteriores civilizaciones. Antes del pensamiento griego, todo tipo de etnia o civilización era teocrática, ya sea
politeísta o monoteísta, es decir, creían en uno o en muchos dioses, pero todos creían que había un Dios creador o dioses creadores. La innovación del pensamiento griego es que ellos dicen: el mar no es un dios, el mar es una cosa. La tierra no es un dios, la tierra es una cosa. Y empieza esta tendencia que después se va a convertir en el humanismo, ¿verdad? O la exaltación del hombre, por decirlo, o el hombre como eje de la cultura. Y tú vas a ver que todos los dioses griegos tienen forma ¿de qué? De hombres, de hombres. Entonces, lo que hacen los griegos es empezar este camino hacia la exaltación del hombre, y va a tener un paréntesis en el tiempo de la venida de Cristo. Obviamente, la civilización romana se constituye y se construye en el pensamiento griego. De hecho, los que construyen esta civilización son en realidad descendientes de esta otra. Los romanos son descendientes de los griegos. Ahora, cuando el cristianismo se establece, toda civilización casi en el mundo, casi en todo lugar, el pensamiento cristiano, ¿verdad?, empezó a moldear la cultura y la sociedad, al punto que todavía hasta hoy medimos el tiempo en años antes de Cristo y años después de Cristo, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que ustedes sabrán, y si no, bueno, ahorita les informo, ¿verdad? Y no tendrían por qué saber si no saben también, a menos que les guste tanto la historia. Pero lo que ocurrió es que los que fueron los principales enemigos de los cristianos se convirtieron en los representantes de los cristianos. ¿Quién fue el principal perseguidor de la iglesia en la iglesia primitiva? Los romanos. Bueno, Saulo, que de hecho, bueno, en el nombre de Roma y en el nombre de los judíos, bueno, religiosos, persiguió con las credenciales de Roma o con credenciales de los fariseos a la iglesia. Pero en realidad el imperio romano le hizo las cosas muy difíciles a los cristianos, hasta que vino un tiempo en el que un emperador cristianizó todo el imperio para ver si podía articular, ya no en el nombre de sus pensamientos pasados, sino ahora en el nombre del pensamiento dominante, un nuevo imperio, el pensamiento cristiano. Esto nos trajo beneficios. El primer beneficio fue que se dejó de perseguir a los cristianos, pero también nos trajo problemas. El problema es que se empezó a constituir una iglesia política y militar que decía ser la representante de la iglesia verdadera. Y tú sabes cómo se llama a esta iglesia y cómo terminaron las cosas, al punto que en el tiempo de la modernidad, lo que ocurre, bueno, antes de la modernidad, del tiempo del pensamiento clásico, lo que ocurre es que después de los griegos y después del cristianismo, y de que el cristianismo dominó prácticamente todo el mundo o casi todo el mundo conocido, empezó a haber incomodidad, porque lo que se predicaba no era lo que se hacía. Y desde dentro de la iglesia empezó a haber personas que dijeron: esto no está bien, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, uno de ellos, de los importantes, Martín Lutero, ¿verdad?, y Calvino y Armenio, bueno, todos estos dijeron: no está bien lo que se está haciendo, y quisieron reformar la iglesia, y al no lograrlo fueron expulsados de la iglesia, ¿verdad? Y estos reformadores se pasaron a llamar protestantes, ¿no? Y en un futuro evangélicos o cristianos evangélicos. Lo que ocurrió en este tiempo es que había tal decepción de las prácticas de la iglesia que hubo dos separaciones. Por un lado, los protestantes, y por otro lado, aquellos que dijeron: ya no queremos nada con la iglesia. Lo que queremos ahora es pensar por nosotros mismos. Entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿Qué había antes del cristianismo? ¿Y sabes qué había antes del cristianismo? El pensamiento griego, también llamado el pensamiento clásico. Y entonces, este pensamiento clásico, cuando se enfoca ya no en los dioses, sino en el hombre, se convierte en lo que se llama en la historia el pensamiento moderno. Entonces, así bien rápido, ¿no? Una mini clase de historia. Tienes el pensamiento clásico, que en realidad es el pensamiento griego rescatado por el grupo de gente que ya no creía o no quería creer ni en la iglesia ni en Dios,
pero quería apartarse completamente. Y tienen los otros, los que protestaron y entonces buscan esta nueva forma de vivir el cristianismo, ¿verdad? Por la escritura, ¿verdad? Y bueno, sin ningún tipo de intercesor humano, por decirlo de alguna forma, o institucional, más que nada, más que humano, institucional, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que cuando el pensamiento clásico empieza a dominar y el hombre se pone en el centro, las personas ahora tienen que fundamentar cómo es que el hombre está en el centro. Y si el hombre no está creado, bueno, ¿cómo se sabe qué es la realidad? ¿Cómo se sabe qué es el hombre? ¿No? ¿Cómo se sabe que somos diferentes a los animales? Desde la perspectiva cristiana, Dios creó al hombre diferente a los animales para administrar, para señorear sobre la creación. Pero desde la perspectiva humanista, el hombre es otro animal, un animal que piensa, ¿no? Entonces, de hecho, lo que van a decir es que el hombre se hace hombre cuando piensa. De hecho, dirán algunos filósofos que es el precursor, ¿verdad?, de la filosofía moderna, René Descartes. ¿Qué dijo René Descartes? Pienso, luego existo, ¿no? Entonces, ¿qué decía él? Yo no sé que existo, pero cuando pienso sé que estoy pensando. Y si sé que estoy pensando, hay una certidumbre. La primera certidumbre, si sé que estoy pensando, es que existo, porque no podría pensar si no existo, ¿no? Así, ¿verdad? Eso es el pensamiento de Descartes. Entonces el hombre, ¿verdad?, existe cuando piensa. Después va a haber otros que van a definir al hombre por sus operaciones. Lo que va a ocurrir es que hay un cambio epistémico, de origen. La palabra de Dios define al hombre por su esencia. Los modernos y posmodernos van a definir al hombre por sus operaciones. Y eso es muy diferente, muy diferente. Definir al hombre por su esencia y definir al hombre por sus operaciones es diferente. Ahora déjame tratar de aterrizarlo en una idea simple para que podamos entenderlo. ¿Ok? Vamos a pensar en un manzano, en un aguacate o cualquier árbol de frutas, ¿no? Esto es un ejercicio de filosofía de primer grado. Entonces, este manzano o este aguacate o esta mandarina o este árbol de frutas, ¿no?, se convierte, vamos a pensar en un naranjo, se convierte en naranjo cuando da su primer naranja, o antes de dar su primer naranja ya era naranjo. ¿Cuándo se convierte en naranjo? ¿Antes de dar o cuando dio? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién piensa que el naranjo se convierte en naranjo cuando da su primer naranja? Ok, aquí tenemos 1, 2. ¿Quién piensa que el naranjo ya era naranjo antes de dar su primer naranja? Ok, y tenemos otros que dicen, yo me voy con los que ganen, ¿no? Ok, pero chécate esto. Si el naranjo se convierte en naranjo cuando da naranjas, quiere decir que antes no era naranjo. Es decir, antes podía ser cualquier otra cosa. Si el naranjo era naranjo antes, quiere decir que aunque no da naranjas, era naranjo. Era naranjo en potencia, ¿verdad?, en esencia, ¿verdad?, pero tenía la potencia de ser naranjo, pero no en acto. Mira, el problema al definir cualquier cosa por sus operaciones es que a veces no conocemos las cosas a profundidad. Solo Dios conoce todo a la perfección. Y si yo digo que los naranjos son solo los que dan naranjas, entonces cuando un árbol no dé naranjo, pues bueno, yo voy a decir, este no es naranjo, ¿no? Y a lo mejor lo podo, ¿verdad?, y a lo mejor me pierdo de naranjas, ¿no? Ahora tú dirás, ¿eso qué tiene que ver, pastor? No se suponía que era un estudio de crianza. Bueno, déjame te explico. Si el modernismo define al hombre por su pensamiento, después va a venir otro tipo de pensador que va a decir que el hombre es hombre solo cuando siente. Y de hecho era hijo de un pastor, ¿okay?, un pastor protestante, Nietzsche.
Y entonces esto va a cambiar las cosas, porque esto es lo que va a hacer. De hecho, hay y no, eso no tienen que conocerlo, ¿verdad? Pero hay un tipo de línea de pensamiento que algunos llaman el anticristianismo de Nietzsche. Porque Nietzsche lo que dice es lo siguiente. Nietzsche dice, ok, los cristianos confían en su Dios, ¿verdad? Pero buscan, en realidad, aunque predican la vida, buscan la muerte, dijo Nietzsche. Porque ¿qué es más probable? ¿Es más probable vivir si peleas o si eres un hombre de paz? Nietzsche dice, el que no pelea, muere. El que pelea, tal vez viva. ¿Qué es más probable? Tener poder si lo tomas, ¿verdad?, a cualquier costo, o si esperas a que venga el poder a tus manos. Y entonces él prácticamente lo que hace es hacer un pensamiento en contra de todo lo que el cristianismo enseña, obviamente malentendiendo el cristianismo y torciendo, ¿verdad?, la forma en la que él decía se debe vivir. Y entonces lo que él dice es, en realidad lo único que existe es el ahora. ¿Ok? Has escuchado, ya no sé si está de moda, pero en Tijuana se puso de moda unas siglas que decían YOLO. ¿Ah? ¿Alguien sabe YOLO? ¿No? Qué bueno, no lo aprendan. ¿Ok? Pero eran siglas en inglés que significan tu vida es ahora. ¿Ok? Esto es el pensamiento de Nietzsche sintetizado a una frase, ¿no? La vida es ahora. Esto en realidad fue algo que Pablo dijo, ¿verdad? Y no sé si lo sacaron del video, yo creo que no, pero Pablo dijo, si la eternidad no existe, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana, ese es el YOLO, ¿ok? Si no hay mañana, entonces denle bola a la hilacha, porque de cuando se mueran ya no hay nada. Pero Pablo dijo, sin embargo, si yo he sufrido penalidades, si me han perseguido, si le di la espalda a todo el conocimiento, a mi posición social, a todo en mi vida lo estimé como basura, ¿verdad?, para poder ganar el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Si Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a morir y resucitar. Y lo que está en juego en esta vida es la eternidad. Entonces, este pensamiento posmoderno, para concluir con la introducción, lo que va a hacer es reducir en nuestros tiempos el ser humano a una operación. Ya no es ni pensar, ya no es ni hablar, ¿verdad? Había otro filósofo que dijo que hablar es lo que nos humaniza. Ya no es sentir, lo que nos hace, perdón, ya no es hablar, ahora es sentir. Por eso es que todas las personas de la sociedad actual pues van viviendo todo tipo de experiencias, porque no hay mañana, no hay ayer, solo hay ahora. Eso es a lo que podríamos llamar postmodernismo. Un divorcio del ayer, por eso los hijos ya no quieren ser como sus padres. Pero también un divorcio del futuro, porque ya nadie cree las promesas que se hacen. Y un establecimiento en el solo ahora. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los que olvidan su pasado? ¿Qué dice la Biblia acerca de los que ignoran lo que Dios ha hecho con su pueblo, o con el cristiano, o con el creyente, o con el judío, o con sus escogidos? La Biblia dice que hay tragedia, el pueblo perece por falta de entendimiento. Entonces, esto es lo que menos deberías entender. Si no lo entiendes, está bien. Pero lo que ocurre entonces es que todo tipo de pensamiento en nuestra actualidad es un pensamiento posmoderno que está invitando a tus hijos, que te está invitando a ti si eres joven, y también a los adultos, a pensar solo en ti y solo en hoy. Entonces, esto, bueno, va a tener repercusiones grandes en la vida cristiana, y especialmente a la hora de criar, porque cada vez menos personas quieren tener hijos, porque si vas a vivir solo el ahora,
¿Cuánto problema? Y así se entiende ahora, ¿eh? ¿Cuánto problema vas a tener si tienes que dedicarle? ¿En cuántos años se cría un hijo? A ver, las personas que tengan hijos mayores de edad, ¿cuándo se acaba el oficio, verdad? O la vocación de padre. Nunca. ¿Verdad? Puede tener todos los años que sea, puede estar bigotón como yo y canoso, ¿verdad? Y si tu madre o tu padre viven, se van a seguir preocupando por ti. Entonces las personas que piensan en el hoy y en el ahora y se olvidaron del ayer y del futuro, no quieren tener hijos. Y miran la crianza como una pérdida de tiempo y como un estorbo a la autorrealización. Y en realidad esto que yo te estoy explicando empezó más o menos a principios de los 90, finales de los 80, cuando se empezó a decir que los padres tenían que ser menos disciplinados y más buena onda, ¿no? A lo mejor a ti a lo mejor tú fuiste estos de los que en la secundaria les dijeron, ¿verdad?, que tienes que ser amigo o amiga de tus. Y lo que ocurrió es que los padres se convirtieron en amigos de sus hijos y se olvidaron de ser. Y por eso los padres se volvieron, perdón por la expresión, ¿verdad?, pero por eso los padres se volvieron solapadores, porque dejaron de ser padres para ser amigos. Ahora, ¿por qué tus amigos son solapadores? Te voy a decir por qué. Porque tus amigos no van a sufrir las consecuencias de tus decisiones, no van a estar contigo cuando explote el problema. Entonces tú hazlo, ¿verdad? No te lo van a decir, al cabo que yo no voy a estar contigo si explota, tú hazlo. Pero tus padres sí, por eso tus padres piensan en lo que fuiste, te miran, ¿verdad?, bigotón, y miran al bebé. Y miran hacia adelante y miran el hombre o la mujer que vas a ser. Aman lo que fuiste y se preocupan por lo que serás. No estoy diciendo que no pensemos en el ahora. Lo que estoy diciendo es que el ahora no puede estar divorciado del ayer y del mañana. Entonces, esta sociedad es una sociedad muy individualista, ¿verdad?, y que no quiere tener hijos. Hay mucha gente que tiene hijos pero no quiere ser padre o madre. Y bueno, otro de los problemas es que, añadido a este pensamiento egocéntrico e individualista, otro de los problemas que tenemos es que se ha abandonado la figura de autoridad como algo bueno. Esto es la negación del futuro. La autoridad normalmente, cuando toma el poder, bueno, va a hacer compromisos, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿quién cree en los compromisos de las autoridades? Dime alguna autoridad que tenga, ¿verdad?, un récord limpio, que no haya decepcionado a alguien. Y de tanta decepción de las autoridades, alguien dijo, y esto es el pensamiento, así funciona el mundo, ¿eh? El mundo no dice vamos a resolver el problema, el mundo dice vamos a tirarlo a la basura, ¿no? Alguien dijo, el problema con el mundo, ¿verdad?, es que tira al bebé a la basura y guarda el pañal, ¿no? Se queda con el problema y tira lo esencial, lo importante. Entonces, cuando el mundo ve que hay un problema con la autoridad, en vez de decir vamos a ser buenas autoridades, dice vamos a desechar la autoridad y vamos a ser rebeldes, ¿no?, contra toda autoridad. Nuestros padres, nuestro gobierno, la iglesia o cualquier tipo de institución o persona que quiera dominarnos, que cada quien tome sus decisiones. Y el problema es que algunos cristianos no la creemos. El problema es que algunos cristianos hemos también, a veces inconsciente o conscientemente, aceptado la idea de que la autoridad es algo malo. Desgraciadamente en Tijuana, por ejemplo, la mayoría de la gente le tiene miedo a la policía. Y si no le tiene miedo, entonces le tiene coraje. Pero pocos le tienen respeto. Ojalá que aquí no sea así, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es la solución? ¿Eliminar las autoridades? ¿O ser buenas? ¿O convertirnos nosotros, si tenemos un lugar en el que Dios nos ha dado autoridad,
en una buena autoridad. La autoridad es una figura instituida por Dios. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, la autoridad es instituida y establecida ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿alguna vez has visto en el supermercado a una mamá o un papá que se le tira el niño a patalear? Y entonces, levántate, mijito, anda. No voy a hacer tanto que a lo mejor se engancha alguien, ¿ah? Y el niño ni lo pela, ¿ah? Y entonces de repente, ándale ya, Pedrito, no sé si hay un Pedrito, perdón, sí. Pedrito, párate, ¿ah? Y Pedrito no le tira un boing en la cara, ¿no? A la mamá o al papá. Y ahora lo curioso es que yo te aseguro que esas personas en la casa no sé si permitirían eso. ¿Sabes por qué en la calle tratan diferente a sus hijos? Porque tienen vergüenza de ser autoritarios. Porque inconscientemente piensan ser autoritario es malo. Ok, yo quiero sacar esta idea de tu mente. Ser una autoridad no es algo malo. De hecho, se necesitan autoridades, solo que lo que vamos a estudiar es que se necesitan autoridades como buenas autoridades, no malas autoridades. Y tampoco estoy diciendo que le vayas a dar a tu hijo en el súper, ¿okay? Cuidado con eso. Lo que estoy diciendo es que tú puedes ejercer autoridad sobre tus hijos y tus hijos te deben respeto y deben obedecerte. Escucha esto, que los hijos obedezcan a los padres es un deber, no es una opción. Hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Es justo. Esto que estoy diciendo en algunos lugares ya no se puede decir, ¿eh? Y algunos a lo mejor me van a decir, no, es hermano retrógrado, ¿eh? Pero bueno, vas a ver por qué conviene que así sea. Lo primero que tenemos que entender es que no debemos avergonzarnos de ser una autoridad para nuestros hijos. De hecho, si Dios instituyó las autoridades, en realidad un padre es un agente de autoridad para con su hijo. Es decir, no eres una autoridad porque lo mereces. Dios te delegó autoridad para que tú la ejerzas sobre tus hijos. Ok, ahora, aquí está el asunto. Dice así: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Depende de qué versión estás usando, a lo mejor va a decir diferente la misma cosa, ¿ok? Pero escucha esto: para que seas como feliz, para que tengas vida larga. Vida larga y vida feliz. Es una promesa de Dios para un hijo obediente. ¿Quieres que tus hijos tengan vidas largas y felices? ¿O cortas e infelices? ¿Qué es tu plan de vida para tus hijos, ¿no? Tu deseo. Yo quiero que sea infeliz y que tenga una vida bien corta, mi hijo. No me obedezcas, hijo, ¿eh? Haz lo que quieras para que te mueras pronto y vivas la vida horrible, ¿no? Eso es lo que queremos para nuestros hijos. ¿Qué padre quiere algo así para sus hijos? Ok, ahora, ¿de dónde viene esta promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Honor, consideración. Se está acabando el respeto a los padres, ¿sí o no? Aquí está el gran problema. El problema no son los hijos. El problema es que nosotros dejamos de enseñar a nuestros hijos que honrar a su padre es importante, es un mandato de Dios y es necesario para que tengan una vida feliz y una vida larga. Dice: obedezcan como agrada al Señor. A Dios le agrada que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Y sabes qué ocurre con las personas que agradan a Dios? Ganan su favor. Por eso es que una persona que obedece a sus padres tiene vida larga y vida feliz. Pero ¿cómo es agradar al Señor? ¿Cómo es como agrada al Señor? Bueno,
es que este asunto de cómo agrada al Señor no es solo para los hijos, es también para los padres. Los hijos deben obedecer como agrada al Señor, y los padres deben ejercer su autoridad hacia los hijos también como agrada al. Ok, esto significa que no debo dirigir a mis hijos según mi agenda de conveniencia. Dios me dio autoridad para ejercerla sobre mis hijos, pero no para usarlos para servirme a mí, y tampoco, ¿verdad?, para hacerlo como a mí me conviene, sino como agrada a quién, como agrada a Dios. Y aquí es donde cambia la cosa, porque Dios me llama a ser una autoridad sobre mis hijos, pero no una mala autoridad como de las que ya estamos decepcionados. Dios me llama a ser una autoridad sobre mi hijo o mis hijas, pero una buena autoridad. ¿Cómo es una buena autoridad? Bueno, aquel que sigue la dirección, ¿verdad?, y las normas y las formas de Dios, del Dios justo, misericordioso y lleno de gracia. Porque también podríamos perdernos en este camino de decir: tienes que obedecerme porque Dios manda, pero yo comportarme como Dios no dice. Y esta es la razón por la que la gente se decepciona de las autoridades, cuando las autoridades son injustas. Entonces Dios me llamó a ser una autoridad, pero como Dios manda. ¿Ok? Debo dirigirlos en el nombre de Dios, y el corazón de Dios, como el nuestro, es el bien de ellos. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y lo que quiero compartir con ustedes es 3 modelos de autoridad bíblica que te pueden servir para entender cómo ser una buena autoridad sobre tus hijos. El primer modelo es el modelo del rey que sirve. ¿Te acuerdas que había un tiempo en el que el papá era el rey y la mamá era la reina en la casa? Ahora, ¿qué tipo de rey debe ser un padre y qué tipo de reina debe ser una madre, no? Un rey que se acuesta en el sillón y: órale, tú tráeme las palomitas, tú la soda, y tú dame un masaje en los pies y préndele a la tele, y desde aquí yo los veo a ustedes cómo me sirven. Ese tipo de rey sería Jesús. ¿Qué tipo de rey fue Jesús? Y no estoy diciendo que no consientas a tus papás, ¿ok? También. Pero yo estoy diciendo que como padres, Dios no nos llamó a aprovecharnos de nuestros hijos. Jesús fue un rey que sirve. Antes de pasar, quiero hablarte de los otros 2 modelos. El primero es el rey que sirve. El segundo es el pastoreo o el padre que guía. Y el tercero es la figura del hombre sabio. Un padre y una madre fueron llamados a ejercer autoridad sobre sus hijos en sabiduría, en acompañamiento y en servicio. Sabiduría, acompañamiento y servicio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13 al 15, puedes leerlo si quieres, pero Jesús dijo: ustedes me llaman maestro y señor, y sí lo soy. Sí soy maestro y señor, dijo Jesús, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto ejemplo para que así hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mira, el creador de los cielos y la tierra, el principio y el fin, el origen de todo lo que existe, se humilló a sí mismo tomando la forma de hombre, y siendo hombre se hizo siervo de los hombres. Y dice la Biblia, ¿cómo? Hasta lo sumo. Le lavó los pies a sus discípulos y dio su vida por ellos. Un rey que sirve. Un padre y una madre deben amar a sus hijos así. Debe poner la vida por sus hijos. Dijo Jesús: no hay mayor amor que este,
que el de uno que está dispuesto a poner su vida por sus amigos. Y en este sentido, ¿no debería un padre poner su vida por sus hijos también? ¿Pero por qué crees que la Biblia demanda de los hijos respeto hacia los padres? Porque los padres son llamados a reinar en servicio por los hijos. Aquí te voy a decir algo, hijos, espero que no les duela tanto, pero tus padres en realidad no te deben nada. Tú les debes mucho. Todo lo que tus padres hacen por ti, lo hacen porque quieren, porque podrían no hacerlo. Hay muchos padres que no decidieron alimentar hoy a sus hijos ni cuidarlos, y que decidieron abandonarlos para vivir sus vidas. Y si tus padres te han dado un lugar especial, aprécialo, porque esto es el corazón de Dios y es la forma en que Dios amó a sus discípulos. Pero este amor no viene de lo que tú eres, de lo que tú haces, perdón, sino de lo que tú eres. Eso es increíble, ¿no? Porque, o asombroso es mejor palabra, porque nuestros padres nos aman no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Es más, a veces nos aman a pesar de lo que hacemos. Entonces dime tú si no es justo, como dice la Biblia en Efesios, que los hijos honren a sus padres. Ahora tenemos la otra parte: padres, no exasperen a sus hijos, ¿verdad? No abusas de ellos, pero ámalos como Cristo ama a los suyos propios también, como el rey que sirve. ¿Qué ganó Jesús de nosotros con este tipo de amor? Porque nosotros también somos hijos. ¿Cuántos de nosotros venimos a Cristo? Algunos vinieron a Cristo porque tenían miedo, ¿verdad? De la disciplina del Señor. Pero muchas veces después de un tiempo nos quedamos con Cristo porque entendimos su amor. En mi caso, a mí me daba vergüenza de ver que Dios tenía misericordia una y otra vez, y que yo le hacía promesas a Dios y yo nunca le cumplía, y el Señor seguía teniendo misericordia de mí, hasta que dije: Dios, ¿por qué me tratas así? Y no estaba quejándome, estaba sorprendido porque a pesar de que soy infiel, tú permaneces fiel. Y entendí lo que dice Pablo cuando dice: pues el amor de Cristo nos constriñe, nos aplasta y nos obliga, para que así como Él murió por nosotros, ahora nosotros estemos dispuestos a morir por Él. Servir a Dios por amor es de las cosas más placenteras que se pueden hacer en la vida. Si tú estás cantando aquí, si tú estás sirviendo en las diferentes funciones y lo haces por amor, lo vas a disfrutar hasta lo sumo. Va a haber gozo en tu corazón, porque corresponderle al ser amado es un placer. Entonces, si amas a tus hijos así, vas a cosechar de tus hijos un amor que no vas a encontrar en otros lados. Pero hay que amar así, como rey que sirve, como pastor. ¿Y qué es un pastor? Sino un protector y un guía, ¿no? El pastor dirige a sus ovejas, pero también las protege. Un padre debe dirigir a sus hijos y debe proteger a sus hijos. Dice la palabra: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en el camino, dirige a tus hijos, protégelos, y ellos van a proteger también a los suyos. Y el último modelo es el de un hombre o mujer sabia. Hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Dice la palabra en Proverbios capítulo 13 versículo 20: el que con sabios anda
sabio se vuelve. ¿Y qué pasa si alguien anda con un necio? ¿Cómo se vuelve? En México tenemos un dicho: el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Bueno, esto es la versión bíblica y espiritual. Si andas con sabios, te haces sabio. Entonces, ¿cómo tiene que ser papá y mamá para que el hijo sea sabio? A veces queremos que el hijo sea sabio y nosotros no somos tan sabios. Queremos que el hijo sea lo que nosotros no somos y nos enojamos con el hijo, pero no nos damos cuenta que los hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. Nuestros hijos van a hacer no lo que nosotros les decimos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Y si tú estás arrastrando malos hábitos, decisiones necias, estás enseñando un mal camino a tus hijos. Los estás condenando a la ruina. Así que la verdad es que uno de los problemas que tenemos es que ¿quién es naturalmente sabio? Yo no soy naturalmente sabio. Yo creo que nadie lo es. De hecho, lo que sí somos naturalmente pecadores, naturalmente tercos, duros de cerviz, necios de corazón. Eso sí somos, para eso no se estudia. Uno nada más se deja llevar por las ganas y termina haciendo errores a montones. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Hay una cosa que tenemos que aprender los padres y que tenemos como recurso y que te debe dar alivio si tú no piensas que eres sabio. No importa, no necesitas ser sabio tú, ya es sabio Dios. Y lo que tienes que hacer tú es conocer qué es lo que Dios dice y enseñar a tus hijos lo que Dios dice. Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque no tengo que ser sabio yo, ya es sabio Dios. Yo lo que tengo que hacer es conocer la sabiduría de Dios, vivirla y enseñarla a mis hijos, porque yo soy falible, mi Dios es infalible. Eso está bueno, hermanos, porque no importa quiénes somos, podemos vencer si escuchamos a nuestro Dios, porque no importa quién soy, importa quién es mi Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, poderoso, perfecto. Hay una cosa con el asunto de transmitir el conocimiento a nuestros hijos, de instruirlo en el camino. Mira, yo soy, aparte de pastor, doy clases en una escuela que tenemos en la iglesia pequeña, y estoy todavía haciendo estudios para poder tener una noción del tipo de pedagogía que queremos hacer en la escuela. Y una de las teorías más importantes, de hecho probablemente es uno de los fundamentos que tratan de articular la nueva educación, tiene que ver con el entendimiento de que nosotros no solo somos lo que nosotros elegimos, sino que en parte somos un constructo de la cultura y de las influencias que están a nuestro alrededor. Es decir, muchas de las elecciones que hacemos, no todas, aunque también existe la voluntad, pero muchas de las elecciones que hacemos tienen que ver con lo que nos han puesto en la mesa, ¿no? Tú no puedes escoger carnitas y en el plato no hay carnitas, ¿no? Entonces podemos escoger solo aquello que nos han dado a elegir. Y lo que marca cómo es la vida, qué tienes que elegir, cómo debes vivir, normalmente es la cultura. ¿Y cómo se transmite una cultura a otra? Se tiene que compartir, se tiene que enseñar. Pero no solo se tiene que enseñar, alguien tiene que asimilar esa cultura y hacerla suya. Y entonces esto crea una dinámica en la que así como pienso yo, luego va a pensar mi hijo y después los dos pensamos igual.
La asimilación tiene que ver con encontrar los medios para que tu hijo entienda y reciba lo que Dios quiere enseñarle. Dijimos que somos agentes de Dios para transmitir y para ejercer señorío para el bien de nuestros hijos. ¿Quién puede entender mejor qué es mejor para nuestros hijos que Dios? Entonces nuestros hijos necesitan escuchar la palabra, porque ahí está la sabiduría, porque ahí está la inteligencia. Romanos 10:17, que dice: la fe viene por el oír. Nuestros hijos necesitan creer la palabra. Hebreos 11:1 dice que la fe debe ser una certeza y una convicción. Nuestros hijos necesitan abrazar la palabra. Mateo 13:23 nos dice que es importante, ¿verdad?, perseverar, guardar, comprender para dar fruto. Pero ¿cómo van a conocer nuestros hijos? Es como la escalera del evangelismo de Pablo en Romanos, ¿no? ¿Cómo oirán si nadie les? Eso también aplica a nuestros hijos. ¿Cómo va a ser cristiano mi hijo si yo no le hablo de Cristo? ¿Cómo va a ser sabio mi hijo si yo no le muestro qué es sabiduría? ¿Cada cuándo hablas de Dios con tus hijos? ¿Cada cuándo leen la Biblia juntos? ¿Cada cuándo resuelves sus dudas? O ya no hay tiempos en los que tú asumes, pues yo creo que él ya debe de creer en Dios, y lo dejas a la deriva. Cuidado, ten cuidado, porque la asimilación es un proceso que debe ser intencional. Si tú no estás enseñando a tus hijos, si tú no estás hablando a tus hijos, si tú no estás resolviendo las dudas de tus hijos, si tú no estás buscando que haya seguridad de que tus hijos han abrazado la palabra, entonces alguien más les va a dar otras certidumbres y otras ideas y enseñar otras convicciones. Y un día te vas a dar cuenta que tus hijos son diferentes a ti, porque se han estado alimentando de otras ideas y alguien les está dando el tiempo que tú no les diste. Entonces la asimilación debe ser intencional. La mutualidad y la asimilación son dos cosas que van juntas en cuanto a la crianza. Cuando tú enseñas a tu hijo y tu hijo aprende y entiende y abraza las verdades de la palabra de Dios, entonces te van a corresponder, van a ser recíprocos contigo, y su comunión con Dios te va a beneficiar. Su comunión con Dios te va a beneficiar. Pero tiene que ser cuidadoso, porque los niños aprenden más rápido que los adultos. Cuando yo estaba en alguna ocasión en la iglesia y estábamos no sé qué haciendo, y dije una palabra que para mí no era palabrota, pero alguien en mi iglesia me dijo: esa palabra es palabrota. Entonces dije: híjole, yo tengo diciéndola un montón de tiempo, ¿eh? Yo no sé si es palabrota o no, no te digo que eso no, ¿ok? Solo te estoy hablando de qué pasó conmigo, ¿verdad? Y no voy a decir cuál para no poner en problemas a nadie, ¿ok? Y entonces yo dije a mi hijo, ¿sabes qué? Porque yo ya la decía, pues adivina quién más la decía. Mis hijos, ¿no? Entonces, no era una palabra antisonante. De hecho, a mí me sorprendió que me dijeran que era palabrota, ¿no? Pero bueno, entonces le dije a mis hijos: hijos, ya no vamos a decir esta palabra porque puede ofender a otros. Alguien me dijo que era palabrota, y si es así, a lo mejor hay gente que lo va a tomar como ofensa, entonces no vamos a decir esta. Y mis hijos me dijeron: pero tú la dices, papi. Le dije: sí, por eso le estoy diciendo, ya no vamos a decirla, ¿no? Entonces, si yo la digo, o tú la dices, o alguien la dice, nos vamos a avisar para que podamos hacer el hábito de no decirla. Adivina quién aprendió primero a no decirla. Mis hijos. Y adivina quién se equivocaba cada rato. Tapaba la boca, ¿no? Y mis hijos: papi, ¿eh? ¿Es palabrota? Y entonces ya me sentía yo tan avergonzado muchas veces, ¿eh? Todavía ahorita me acuerdo y me da un poquito de vergüenza, porque mis hijos aprendieron más rápido que yo y me corregían.
Y yo podía decirles, ¿saben qué? Vamos a ignorar a la hermana y vamos a seguir nuestra vida, ¿eh? Para no quedar mal. Pero ¿qué les iba a enseñar? La verdad es que tuve que hacerme la lucha, ¿va? Después hermana ya no fue a la iglesia y a veces ya la digo, no, no es cierto. No, no es así. Pero a lo que voy es que muchas veces, hablando de cosas más serias, los que tenemos más problema para disciplinarnos a nosotros mismos somos los padres. Y por eso algunos padres no disciplinan a sus hijos, porque le dicen al hijo eso está mal, y el hijo lo entiende, y después lo hace el padre, y el padre mejor guarda silencio, porque si no al rato el hijo lo va a andar disciplinando a él. Pero hay un precio por eso. Entonces, mutualidad es ser congruentes y dar lo que pedimos. Si lo pides, entonces dalo también. Si pides a tus hijos que sean justos, ¿cómo tienes que ser? Si pides a tus hijos que pongan primero a Dios, ¿qué tienes que hacer tú? Si pides a tus hijos que amen al Señor con todo su corazón, ¿qué tienes que hacer tú? Pero ¿sabes qué va a pasar si sí lo haces? Tus hijos te van a tener respeto y te van a admirar. Y es más fácil que un padre influya a sus hijos si sus hijos lo admiran. Toda deuda que tengas con tus hijos, págala. No le digas a tus hijos, vamos a hacer esto y no lo hagas. No les digas a tus hijos, te voy a dar tal cosa y no se las des. Muéstrales, dijo Jesús, que tú sí sea sí y tú no sea. Tómalo como algo importante. Yo sé que a veces tus niños te van a decir, está bien papi, no pasa nada. Pero sabes que sí pasa mucho, porque entonces ellos van a aprender a quebrar su palabra también. Entonces debes ser congruente, la mutualidad es ser congruente y dar lo que pides, pero también es caminar juntos en el Señor. Reconocer que tu hijo poco a poco, en la medida que le enseñes bien, se va a ir convirtiendo en otro creyente, y así como tú le ayudas un día, él va a ser tu apoyo también. La Biblia dice, y lo usamos mucho en los matrimonios, mejores son dos que uno. Pero la Biblia también dice, bendito, ¿verdad?, el que llena su aljaba de ellos. Está hablando de los hijos, porque cuando vengan a la puerta, si tiene muchos hijos, ¿verdad?, la gente la va a pensar dos veces, porque decía yo en alguna ocasión, los hijos son la continuación de nuestra vida, una saeta. Eso es lo que está diciendo. Los hijos son como saetas en la aljaba del arquero, en este recipiente de las flechas. ¿Y qué hacía la saeta en las manos del arquero? Iba donde el arquero no puede ir. Nuestros hijos son la continuación de nuestra vida. Son lo que le dejamos al mundo. Dime si no deberían ser valiosos. Dime si no deberíamos cuidarlos con devoción y con amor. Con los hijos también lo que siembras, cosechas. Dice la palabra, hablando de la reciprocidad y la mutualidad, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de... Ok, si tú eres un creyente y tú eres un creyente, este texto aplica para tu familia. Alegría y sencillez de corazón. Una de las cosas que más anhelé en mi infancia fue una familia alegre, una familia que ame, ¿verdad? Y que puede poner atención entre todos y cuidarse entre ellos. Y aunque, bueno, no puedo negarlo, no me fue tan mal, ¿verdad? Mi abuela, mis tíos se esforzaron mucho. Yo sé que había muchas personas sufriendo en una buena etapa de mi vida. Y una de las mejores cosas que Dios me ha dado después de que le entregué mi vida como el Señor y Salvador es precisamente mi familia, mis hijos, mi esposa, mi casa, esas comidas en la mesa, ¿verdad? Hablando con mis hijos, escuchando sus dudas, riéndome de las ocurrencias del más pequeño, son un tesoro que no se puede comprar. A veces como cristianos
no entendemos el tesoro que tenemos en nuestras manos después de que venimos a Cristo, como hijos y como padres. Pero hay gente que no tiene esto, hay gente que tiene todo el dinero y nada de felicidad y cero de paz. Ahora, Hechos 2:39 dice: porque para ustedes es la promesa, para ustedes, para vosotros, sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Algunos de nosotros venimos de cadenas de situaciones trágicas o tristes. Puedes hablar con tu madre y te va a contar tristezas de su familia con sus padres, y su madre también te va a hablar de las tristezas, y así no sé cuántas generaciones para atrás. Pero nosotros aquí hoy podemos tomar la decisión de ser el fundamento para generaciones de familias que partan el pan en las casas y coman con alegría y sencillez de corazón. Podemos ser el fundamento para personas y cadenas que traigan esta bendición a generaciones hacia adelante. Pero tenemos que hacer la decisión. Mira, lo que te estoy diciendo no parece tan difícil de entender. Yo sé, lo difícil es hacerlo. Pero en realidad está al alcance de la voluntad, de entender que criar un hijo es un asunto de voluntad, de convicción, de entendimiento. Primero entendimiento, luego convicción y luego voluntad. Tenemos que arrepentirnos si no estamos siendo buenos padres. Y tenemos que pedir a Dios: enséñame, Señor. Y tomar la decisión de hacerlo y poner manos a la obra. Y te voy a decir una cosa: esto le va a dar grandes victorias a la iglesia, a tu familia y a las generaciones que vienen delante de ti. Como en muchas cosas del cristianismo, tomar la decisión de hacer bien el rol que Dios nos ha dado, no importa hasta dónde hayas fallado, siempre es una buena decisión. Tengo un abuelo que no fue el padre ejemplar, y ya pasados los 60 y tantos regresó para conquistar a mi abuela, que bueno, porque ya estaba grande, porque ya no quería nada, ¿verdad? Le decía cosas feas, ¿verdad? Lo corría: vete de aquí, Felipe, ¿verdad? Y Felipe regresaba y regresaba, y nos dimos cuenta que de verdad había dejado el alcohol y que de verdad había hecho un cambio. Y de repente dijimos: a ver, ya no es como la promesa falsa de siempre. Y después de años, la abuela le abrió la puerta, y el abuelo Felipe hizo lo que yo creo que no pudo hacer en muchos de sus años: ser un ejemplo para sus nietos por un tiempo y para sus hijos también, aunque ya no estaban en edad de crianza, porque ahorita desgraciadamente tiene ya una condición difícil, que ya su mente no funciona bien. Pero mira, recuperó su familia de esas situaciones imposibles que tú dices: ya no hay arreglo. Ahora, ¿sabes qué es lo más increíble? No era un cristiano cuando lo hizo. Simplemente entendió: estaba en un mal camino, me equivoqué y tengo que hacer reparaciones, y fue con buena voluntad. Ahora es un cristiano, ¿verdad? Y Dios le confirmó que era la mejor decisión que podía tomar. Y es uno de los que más me anima cuando voy a la casa: échale ganas, hijo, ¿verdad? Vas por buen camino, muy bien. No te veo, pero estás bien allá, ¿verdad? Estoy como a 3 días de camino de donde nací, y es un cambio, ¿verdad? A lo mejor, te digo, por su mente no falla, está batallando, pero tuvo algunos buenos años. Ahora, ¿qué no hará un cristiano con Dios de su lado? Mucho, hermanos, pero hay que decidir hacerlo. Ser padre o madre es de las mejores cosas que te puede pasar, de las mejores.
Y vamos a tomar un descanso, pero se ha estado diciendo hace algunas décadas que la paternidad y la maternidad son un estorbo, son un problema, son no sé cuántas cosas, ¿no? Si hiciéramos una encuesta, no sé aquí, porque aquí estamos lejos de Tijuana, pero yo sé en Tijuana y alrededores, si haces una encuesta entre los jóvenes de cuántos están pensando en tener hijos, el 90% de los jóvenes dicen yo no quiero tener hijos. Y si los tengo, los quiero tener ya a los 40. Lo que no saben es que desde los 30 ya se pone difícil para tener hijos. Hay mucha gente en Europa ahorita tratando de tener hijos, pagando, y no pueden. Y voy a decirte algo, ¿verdad? La gente que dijo que tener hijos era un estorbo, en realidad lo que quería no era tu felicidad, ¿okay? Hay que pensar de dónde vienen las ideas a veces antes de abrazarlas. Pero ahorita vamos a orar y ya hemos hablado de lo que tenemos que hacer y de lo que está en tus manos. Vamos a hablar de lo peligroso cuando regresemos, que es de lo que no está en tus manos. Porque si tú no educas a tus hijos, alguien más lo va a hacer. Entonces, al regreso, vamos a hablar de las influencias formativas y vamos a cerrar esta idea del progresismo y de cómo, si tú no tienes cuidado, ¿verdad?, va a terminar convirtiendo a tus hijos en algo muy diferente a lo que nosotros deseamos para ellos. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir a Dios. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Levanta tu mano. Okay. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a afirmarnos o a crecer, porque voy a decirte algo, nunca se es un padre perfecto. Entonces podemos afirmarnos o podemos crecer siempre más en este modelo de autoridad primero, ¿no? Ser un rey que sirve, ser un pastor que guía y protege, ser un hombre o una mujer sabia. Y si de lo que se trata es de enseñar la palabra a nuestros hijos para que ellos también lo sean, ¿quién tiene que aplicarse primero? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser alguien que tiene respuesta para tus hijos? Hay que conocer la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra y la obra que haces a través de ella en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a poder recibir y conocer y abrazar estos principios que, aunque son sencillos y simples, Dios, pueden ayudarnos primero a reivindicar el lugar de autoridad que nos has dado delante de nuestros hijos, pero luego a ejercerlo en una forma verdaderamente provechosa, Dios. No queremos solamente ser personas autoritarias reclamando la autoridad, pero queremos ser personas que verdaderamente apunten al corazón de nuestros hijos y lo conquisten como tú conquistaste el nuestro, Señor, a través de tu ejemplo, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.